bueno, vamos a organizar un conversatorio abierto, pero entre todos, o sea, lo vamos a estar compartiendo obviamente con Adriana, con Lisette, con Sebastián Jarac, pero también nos acompaña Natalia Quiseno, antropóloga de la Universidad de Antioquia. Si me permiten, les leo sus perfiles para que también sepan quiénes nos acompañan hoy. Bueno, Natalia Quiseno es profesora de la Universidad de Antioquia en Medellín, adscrita al Instituto de Estudios Regionales, es antropóloga, cocinera, me encanta que se presente así, oriunda de la montaña y amante de los ríos. Su trabajo antropológico ha girado alrededor de la memoria, las luchas por el vivir sabroso en la cuenca del río Atrato. Tiene un libro precioso que es una etnografía sobre el Chocó, y los cruces entre arte y etnografía. Supongo que hoy quizás nos cuenta un poquito más. Tengo entendido que tiene un proyecto sobre ecologías del duelo, así que bueno, Nati también bienvenida a comentar sobre ese proyecto. Voy a hablar también de Lisette Orozco, que es directora y guionista de cine y TV, con magíster en realización documental, y actualmente cursa un doctorado en comunicaciones en la Universidad Pompeu Fabra, España. Es investigadora en derechos humanos, activista del colectivo Historias Desobedientes, que es descendiente de perpetradores por la memoria, la verdad y la justicia, docente universitaria en varios países de Latinoamérica. Su multipremiado documental El Pacto de Adriana se estrenó en la Berlinale, donde ganó el Premio de la Paz, consiguió 25 galardones en la industria, estuvo nominado a los premios Fénix y Platino, teniendo un exitoso recorrido en más de 100 festivales en espacios académicos y de memoria. Ha colaborado y asesorado múltiples obras audiovisuales de autor, ambientales, salud mental, feminista, LGBTIQ+, y derechos humanos. Su experiencia se extiende como jurado en festivales y evaluadora de proyectos para fondos públicos y privados en Chile, Colombia, México y España. Sebastián Jarac, que también nos acompaña aquí, es cineasta, investigador, asociado al IFEA, y sus áreas de investigación incluyen la memoria, la violencia política y las políticas del pasado en el Perú post-conflicto. Ha colaborado con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y con el Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social, más conocido como LUM, en diversos proyectos relacionados con las memorias del conflicto armado interno y los lugares de memoria. Desde 2021 ha desarrollado un creciente interés por la antropología visual, comprometiéndose con una reflexión epistemológica sobre el valor heurístico de la imagen y las formas sensibles de escritura de la investigación, en la intersección entre arte y ciencias sociales. En este marco ha desarrollado proyectos de investigación-creación, que espero que pronto podamos ver también. Entre sus obras se encuentra el largometraje Nada queda sino nuestra ternura, que ha recibido premios nacionales e internacionales, así como varios cortometrajes presentados en distintos festivales. Es miembro fundador del colectivo Valle Chalay, perdón, no pronuncio argentino, Valle Chalay sería, con el que ha producido una serie de 11 cortometrajes en el Valle del Sondondo, Lucanas y Ayacucho. Y bueno, yo me sumo un poco a la presentación, soy Ana Ubianucci, soy coordinadora de la maestría en conflicto, memoria y paz, acá de la Universidad del Rosario, antropóloga, y bueno, desde hace un tiempo estamos trabajando también con Lisette en un proyecto que se llama Los legados difíciles, también con una psicóloga argentina, y nos interesa desde hace un tiempo largo, yo creo individualmente, pero también colectivamente, el tema de cómo llevamos adelante una transmisión, podemos decir, responsable de memorias, es decir, cómo cargamos estos legados, ¿no?, que traemos, tanto familiares como, podemos decir, sociales, colectivos, ¿no? Cómo los ponemos a dialogar intersubjetivamente, cómo podemos dialogar memorias distintas, ¿no?, que cargan distintos sentidos y también distintos aspectos, sobre todo en un mundo cada vez más polarizado. Y bueno, y también sobre las decisiones estéticos, políticas, éticas que intervienen en estos proyectos artísticos, académicos, epistémicos, etc. Entonces, bueno, doy la bienvenida a todas las panelistas y el panelista. Gracias por estar acá y les entrego un brief. Primero, yo quisiera, como acabamos de ver tu película, a mí me encanta esa película, estabas en Videocat o Videocorrespondencia. ¿Cómo se impuso esta idea entre ustedes? Así de poco a poco, así de ya un guión, porque se ve que en la primera carta las figuras paternas y maternas están mirando hacia afuera, en utopía política, el futuro está lleno de... Y la última, claro, la revolución de afectos, hacia lo íntimo. ¿Cómo se impuso esa idea y cómo la han trabajado? O tal vez descubrían las cartas
simbolizar lo que había dicho el otro, ¿no? Eso me interesa mucho saber, ¿cuál fue el proceso? Yo conocí a Isaac en el programa Destinos y Paisajes Compartidos, que es una residencia artística en Lima, de un colectivo que se llama Isagra, de curadores y artistas, donde está Miguel López, Florencia Carrero, Eliana Ota, Juan Diego Galina y José Ramón. Y fue justo después de la pandemia, que fue un programa virtual y también un retiro de una semana. Y ninguno de los artistas nos conocíamos. Pero al final del proyecto había que presentar un producto compartido con algún artista. Y entonces en la última noche nos sentamos a conversar con Isaac y por más que venimos de mundos totalmente distintos, vamos a hablar sobre la ausencia de la madre y cómo ambos compartíamos esa ausencia y desde muy jóvenes y cómo nos habíamos apoyado en otras figuras maternas como para sobrellevar ese duelo, ¿no? O esa ausencia. Y yo acababa de ser madre y estaba más que nada ahí para eso, para escapar un rato de la maternidad que me había sobrecogido y necesitaba, y justo esa maternidad me hacía pensar en mi madre. Entonces, no sé por qué Isaac era para mí la persona que le quería contar, pero la noche acabó y se acabó la residencia y ya nos volvimos a ver. Y yo ahí prácticamente no lo conocía. Entonces le propuse, como para hacer este producto que iba a terminar en una revista, le dije, ¿qué tal si nos escribimos cartas sobre nuestras madres? Porque yo quería saber más sobre esas, porque me dijo, yo tengo 4 madres. Y yo, ¿más 4? Y él me dijo, claro, él es 10 años menor que yo, tiene otro lenguaje, ¿no? Y me dice, bueno, hagamos cartas, pero videocartas. ¡Wow! Eso me sobrepasa, es un lenguaje que no conozco. Dije, ok, asumo el reto, pero escribe tú la primera carta. Entonces yo me fui después de eso a Punta Hermosa, a la playa que quedaba muy cerca de Pachacamac, donde fue el retiro, y no sabía qué iba a pasar, pero empecé a filmar que era mi casa, ¿no? Que esa casa donde yo estuve con mi madre. Entonces empecé a filmar con mi celular, pero así como secuencias de un minuto, que no sabía qué iba a pasar con eso. Y ya la semana que llego a Bogotá, me encuentro que me ha mandado la primera carta. La vi y no me pude dormir, quedé totalmente conmovida con su historia. Y me pasó algo muy curioso, o sea, como no me podía dormir, abrí el armario que llevaba cerrado 10 años, que contenía el archivo de mi madre. Y fue ahí que me atreví, a raíz de su carta, a abrir ese archivo familiar, a ese archivo de mi madre. Y pasó algo muy extraño porque mi pareja siempre me decía, tú deberías hacer algo con el tema de tu madre, en el arte, y yo, no, ni hablar, duele demasiado, no, así era un no rotundo. Pero después que me mandó su carta, fue como, a él sí le quiero contar, y me toca mandarle una video. Entonces, así surgió la segunda carta. Es decir, este proyecto no tuvo un planeamiento sino se fue haciendo la marcha, ¿no? Entonces le mandé esta segunda carta y a la semana, 2 semanas, me mandó su segunda carta, es decir, la tercera. Y esta tercera carta me dejó paralizada. Y la verdad que decidí no seguir. O sea, quedé molesta, incómoda, impactada. ¿Cómo así que mi abuelo, como tú me dices que mi abuelo era nazi y además optimista? O sea, qué cara, ¿no? O sea, me parece una carta muy cruda y decidí no seguir. O sea, le dije a mi pareja que siempre me acompaña a también cineasta, que no, ¿sabes qué? No, ya, dejemos así, no tengo ganas de seguir con eso. Pero me hizo recordar, porque con él participamos, después voy a hablar del proyecto Lavados, de una presentación que vamos a hacer, ¿no? Una pequeña presentación. Pero él me hizo darme cuenta o recordar que en ese proyecto había pasado una coincidencia bastante rara y que me vinculaba a Hitler, ¿no? Como ven en la película. Entonces, y es que en este proyecto Lavados, que nace a raíz de la muerte de mi madre, y yo decido irme a investigar a Timbiquí el duelo, porque yo necesitaba hacer el duelo y no encontraba forma de sanar. Pero después les cuento más de eso en detalle. La cosa es que
uno de los productos finales que hicimos en colaboración con Lidia Ópora y con Camilo Prince, que es mi pareja cineasta, hicimos un disco que recopilaba muchas canciones que nunca habían sido registradas. Y yo ayudé mucho en esa edición, ¿no? Y ahí apareció Plegaria, que es esta canción que escuchan, que yo insistía a Lidia que tenía que ir en el disco. Y ella decía, es que no es un alabado verdaderamente. La cantamos en el ritual, pero no es un alabado. Y yo le decía, no, pero es que tiene que ir porque me parecía como un puente bastante interesante para alguien que no es de la cultura y porque viene de Occidente, pero a la vez es recitado y cantado en los rituales de alabados. Entonces, esa fue para mí la introducción y a mí personalmente me producía pelos de punta y cuando hicieron el ritual a mi mamá en Timbiquí, fue esa canción que a mí me tocó. Yo no sabía por qué, pero era para mí mi canción favorita. Y bueno, un año después, un musicólogo saca un artículo sobre una reseña sobre el disco Alabados que sacamos en la revista Malpensante y me entero que esta canción Plegaria es nada más y nada menos la canción del exterminio nazi. Es una canción que escuchó Hitler en uno de sus eventos que Eduardo Bianco, este argentino, la llevó allá, dos frente a Goebbels y a toda la élite nazi, y Hitler quedó tan enamorado con esta canción que decidió que iba a ser la canción de su exterminio. Y entonces obligaba a los judíos a tocarla mientras quemaban la gente en la cámara de gas. O sea, quedé tan impactada, ahora se me pone la piel de gallina, porque fue como posible, o sea, fue como un shock, pero a la vez, si una canción como Plegaria ha podido transformarse de canción de genocidio, una canción sanadora, reinterpretada por estas cantoras de lavados, cómo yo no podía enfrentar ese legado familiar y quizás también significarlo. Entonces fue ahí que decidí, vale, voy a hacer el esfuerzo y le voy a escribir una última carta. Y así se completan estas 4 cartas, ¿no? Y cuando terminó de hacerse, ya estaba lista la pieza, una amiga alemana que la vio me contactó y me dijo, oye, tú no sabes, acaban de sacar en Alemania el archivo de la Bundeswehr, que es como de militar, en donde si tú muestras que eres pariente, puedes saber la situación de tu pariente que estuvo en la guerra. Entonces, gracias a esta videocorrespondencia, gracias a Isaac, ¿no?, que me enfrentó a este legado, es que yo me atreví al fin a hacer esa búsqueda. Y fue tenaz porque no solo descubrí que fue nazi, sino que pertenecía a la élite de la SS, que estaba encargada del exterminio nazi. Entonces, para mí fue muy duro recibir esa información, pero a la vez ya me sentí más preparada porque había hecho esta pieza, ¿no? Y estaba acompañada por Isaac, que también tiene un legado físico. Y además entendí también más a fondo por qué mi mamá dejó Alemania y se fue al otro lado del mundo, a Perú, ¿no?, a tener hijos como peruano. Y por qué huía, ¿no?, de ese legado. Pero a la vez también entendí que yo no quería huir de ese legado, ¿no? Y que el ejercicio de hacer esta biocorrespondencia y de trabajar este tema es también para mí como una forma de no caer en eso que cayeron mi abuela y mi madre, de mi ejercicio de olvidar, ¿no? Y ese ejercicio de olvidar quizás también ha sido una de las consecuencias por qué las dos se enfermaron de Alzheimer. Entonces, ahí paso a ustedes porque creo que esa es la importancia de hablar de legados difíciles, ¿no? Y cómo entendemos también que lo político está en casa, ¿no? Que lo político está en cuando se sirve la mesa y quién viene a comer, y que la revolución justamente empieza ahí, en la familia, en la casa.
Yo aquí me gustaría complementar una cosa que no solamente en tu casa, yo creo que en muchas casas habitamos con un enemigo que está todos los días y que yo le llamo el silencio. Y es un enemigo que uno cree que al mantener el silencio uno está protegiendo a los demás de un dolor o de una memoria o de una herida, qué sé yo. Y lo que hoy en día podemos identificar es que ese silencio no desaparece. Ese silencio que cargan las primeras o segundas generaciones se encripta por un tiempo, pero inevitablemente ese silencio traspasa un trauma transgeneracional a unas nuevas generaciones, que lo que me parece tan bonita, yo la película me la vi hace 3 años, entonces ahora la volví a ver y fue como, oh, como que identifiqué otras cosas propias de las nuevas generaciones, como por ejemplo la intervención del archivo, ¿sí? Que es algo que con Ana hemos estudiado mucho también con las nuevas generaciones de cineastas, que ya no ocupan el archivo oficial como de una forma más ilustrativa, histórica, qué sé yo, sino que ahora los nuevos cineastas pescan el material de archivo y le hacen una nueva resignificación, que es lo que hizo tu madre con las fotos, que es lo que hace Isaac al sacarse de esas memorias familiares, y que es lo que está, al final aparece en tus cuadros, tus pinturas interviniendo ese material. Entonces también me parece que es otro método más de cómo podemos trabajar estas cosas que fueron silencio y que hoy en día las resignificamos para también empoderarnos, para poder tener un discurso y en el fondo hacer la revolución, este tipo de revolución, desde tu trabajo más afectivo, porque también siento que es una película que, claro, bueno, nuestra familia vivió esto, pasamos por eso, pero bueno, nuestra revolución es que aquí vamos a poner los afectos sobre las otras cosas. Y eso me parece como un acto entre generoso, un acto de exposición absoluta también, y que también es un mensaje para muchos, los que viven en sus casas con estas criptas, que finalmente lo que ayer hablamos, ¿no? Como que estas revoluciones están en la cocina, en la sobremesa, en estos espacios, en mi caso en mi sala de clase, en esos son mis espacios donde digo, bueno, este es el lugar para empezar a generar conciencia. Y creo que eso es lo que convoca este tipo de cine, este cine tan intimista, que presenta temas tan universales, donde todos nos identificamos. De hecho, con Adri nos conocemos porque ella fue a ver mi película, y en los primeros 5 minutos de mi película yo parto diciendo que yo tenía muchas mamás y que era hija de todas, pero a la vez de nadie. Entonces Adri después me dice, no puedo creer que empezaste así tu película. Entonces ahí nos damos cuenta que bueno, no hay nada más universal en la vida que la mamá, que el papá, que nuestro núcleo, y que eso también llama a esas memorias y a las memorias que están atrás. Que creo que el acto más rebelde y a la vez más poético es saber que tu sangre corre un oscuro pasado y tú hoy en día por medio de tu arte le pones la cara a ese oscuro pasado. Sí, creo que eso es una revolución. Sería bueno que Nati pueda participar, ¿no? Porque sí, seguramente como ella vio... Toma, para que te escuche ella con el micrófono. Sí. Eso. Hola. Sí. Seguramente muchas cosas Bueno, para contar. me escuchan. Perfecto. Súper, bueno, no, agradecer, es como un honor estar aquí con ustedes, así sea en la distancia, fue súper conmovedor ver la película y también como que me hizo pensar en muchas cosas. Quería como traer un par de cosas y también preguntar algo y es como que sentí que esa revolución del afecto, aquí la idea del afecto estaba atravesando un montón de asuntos que no era solo las personas, lo que la gente sentía, las emociones como una cosa ligada solo a las personas, a ustedes como realizadores, como artistas o como familiares y parientes y herederos de unas memorias difíciles, sino que era un afecto que estaba expandido por los archivos, por los lugares, por los paisajes, y me pareció muy hermoso cuando Isaac dice que hay que aprender a ser hijos de todas esas madres y cómo atraviesa la noción de cuidado y de maternidad la película
y me quedé pensando en cómo si también fuera el reto aprender a ser hijos de ciertas memorias, de unas memorias que no son fáciles y cómo cuidar de ellas, cómo no negarlas, pero tampoco hacernos más daño con esas memorias. Y es muy conmovedor escuchar ahora a Adriana contarnos cómo finalmente el intercambio epistolar y la realización de la película termina como abriendo portales, así como tú nombras lo que hicieron los cantos, como que los cantos abrieron un portal para despedir a tu madre, curar un duelo, curar un dolor, pero al mismo tiempo pareciera que la película abre otros portales, abre archivos, abre conexiones, establece puentes latinoamericanos, pero también transoceánicos entre generaciones, y eso me pareció muy potente. Siento que hay un montón de poesía en términos como de conectar cosas que pueden tener no solo dos lados, sino como un crisol de lados. No es solamente como la memoria sanadora o la memoria que puede dañar o que puede ser difícil, sino que eso que en un momento nos puede envenenar también nos puede curar, o lo mismo, algo que nos cura en algún momento. Si excedemos su dosis, creo que hay un asunto ahí con las dosis que podría ser muy interesante. Y aquí me quedé pensando en una parte cuando en la película estás retomando como el regreso a la casa, a esa casa que llamas como una casa vientre, que guarda historias, y la relación como en el presente con la casa y con tu hijo. Decías algo muy bello y quisiera como que de pronto pudiéramos hablar un poquito más de eso, y era pensar la crianza y el acompañamiento a esas emociones de tu hijo como un ancla en el presente. Y siento que habitar esos legados difíciles y esas memorias difíciles también nos exige esa ancla en el presente para poder sentir como la propia sombra, como tú lo nombras, de una manera como situada. No solo atormentarnos por la sombra, sino también anclar esa sombra a lo que somos y a las comunidades y los mundos que habitamos en estos presentes. Gracias, Nati. Me encantó, sí, estoy totalmente de acuerdo y creo que justamente el haber tenido a mi hijo me hizo pensar en ese pasado y en ese legado, ¿no? Y también en qué le voy a contar a él, cómo se lo voy a contar a él. Eh, y justamente es como una oportunidad también este presente para transformar ese pasado y quizás contarlo diferente, porque ahora que lo mencionas, mi mamá nunca fue clara sobre mi abuelo. Siempre me decía, no, es que él era pintor y periodista, pero bueno, la situación, allá todos eran nazis, entonces no había cómo escapar. Y incluso mi abuela, me contaba la historia que mi abuela quería esconderlo en el sótano para que no tuviera que ir a la guerra. Y siempre había esa historia, ¿no? Eso es lo que me contó a mí. Pero claro, yo dejé de hablar con mi mamá a los 20. O sea, yo me pregunto cómo hubiera sido mi conversación ahora, si yo con la madurez y experiencia de ahora, cómo sería si tuviera esa misma conversación ahora con ella, ¿no? Entonces, eso sí pone claramente para mí en espejo lo que dicen de la importancia de, que ahora tengo un hijo y qué le voy a contar a él. Y para terminar y darles espacio a ustedes, es que ya como anécdota, cuando me llegaron los resultados y toda la información de la Cruz Roja y de la Bundeswehr sobre mi abuelo, también ahí había registrado que tanto mi abuela como mi mamá habían buscado a mi abuelo, porque el cuerpo de mi abuelo nunca se ha encontrado. Hasta el día de hoy no se encontraba el cuerpo. Y ellas en diferentes ocasiones trataron de localizarlo. Es decir, si ellos tenían esa información, ellas sabían que él era del grupo 13 de la SS, ¿sí?
Y eso me he enterado yo haciendo esta investigación post la videocorrespondencia. Bueno, que fue para proteger. A mí me parece interesante también, bueno, ¿qué hacemos con esas memorias vergonzantes? Porque eso, podemos como silenciarlas, podemos taparlas, podemos negarlas, pero creo que acá hay todo un ejercicio, y también retomando un poco lo que decía Natalia, de ver cómo lo contamos, ¿no? Cómo contamos sin hacer mayor daño, pero sin negarlo también, sin silenciarlo, ¿no? Y donde podríamos decir como que este proceso de investigación es un proceso de descubrir algo, ¿no? De sacarle como un manto, ¿no? Y ver, pero también creo que también hay mucho cuidado, en esto hay una política de cuidado, ¿no? También en cómo lo hacemos, de qué manera, porque obviamente destapar ciertas cosas puede ser un poco violento, puede ser nocivo, puede ser algo que señala, ¿no? Y que denuncia, y bueno, ¿cómo hacemos esa tarea? Y yo creo que eso es algo en lo que nos dejan muchos aprendizajes, tanto tu obra como también incluso la obra de Liz, ¿no? Que también va revelando en el Pacto de Adriana un silencio familiar, y donde incluso hay represalias quizás por destaparlo, ¿no? Por empezar a sacarlo a la luz. Entonces, bueno, me parece que esto nos da pistas también de cómo hacerlo, ¿no? De cómo hacerlo de forma cuidadosa, de cómo hacerlo sin generar más daño, pero también tratando de hacerlo de una manera responsable colectivamente. Sí, bien. Bienvenido, bienvenido. Sí, sí. Bueno, creo que eso es bonito. Y también los géneros a través de oscuras y luminosas. Pero también creo que es muy interesante también el rol que tiene, por ejemplo, la imagen y el rol que tiene la música también en todo esto. Me parece muy bello, realmente. El tema de, bueno, en todo esto hay una dimensión estética que no podemos negar y creo que acá aparece en un lugar, digamos, prioritario, tanto en las cartas, también en Alabados, en otra obra, en la película de Lee. Bueno, ¿qué imágenes, por ejemplo, le ponemos a estas memorias? ¿Qué imágenes traemos? ¿Qué imágenes mostramos? ¿Cuáles no? ¿Cuáles no mostramos también que se quedan por fuera? Y creo que el tema de la música también me parece muy interesante, como algo que se usó en un contexto para hacer algo terrible, digamos, cómo después es resignificado en otro contexto de otra manera completamente distinta, ¿no? En un espacio colectivo, sanador, donde los muertos tienen un nombre, ¿no? Donde no son borrados de la historia. Pues me parece que eso también es como algo muy interesante. No sé si... Yo quería decir algo sobre el tema de los alabados, porque para mí fue muy conmovedor como ver también el tratamiento estético y encontrar esta historia en relación con ese tango alabado y todo el asunto de la resignificación. Em, y recordé una historia que está justamente en ese trabajo que Ana comentaba de ecologías del duelo, que es de una mujer en Bojayá que sobrevivió dentro de la iglesia donde fue la masacre de Bojayá. Y ella mucho tiempo, pues digamos que atravesó su duelo de ser una sobreviviente de la masacre dentro de la iglesia y haber visto a todos los muertos y demás, pero había un duelo muy profundo, mucho mayor, diría yo, del que jamás ella nombraba, el que jamás hablaba y que solo salió a la luz pública en el pueblo y en la comunidad y en el grupo de mujeres con el que trabajábamos cuando fue el proceso de paz en La Habana. Y era que después de la masacre la gente decía que su hijo, que había sido reclutado a los 13 años, había estado como combatiente en la masacre. Entonces, en el proceso de paz, ella se reencuentra con su hijo, que era firmante, que estaba dentro de las FARC, y puede, digamos, nombrar que él era de la guerrilla, pero él no había estado en el momento en el que fue la masacre. Y bueno, vienen como un montón de historias y en el momento de todo, ya la implementación del acuerdo y demás, a su hijo lo asesinan y uno de sus sueños, el sueño de él era volver a su pueblo y decirle al pueblo como yo no estuve en el combate, yo era de las FARC, pero
no participé en la masacre de mi propio pueblo. Y el momento en el que esta mujer decide llevar al velorio a su hijo, a velarlo al pueblo, y todo el pueblo va y le canta y lo despiden y sienten como ese dolor colectivo de alguien que fue excombatiente y que donde había como toda una historia muy enmarañada. Me hizo pensar mucho en esto, ¿cierto? Como que finalmente hay unos dispositivos que permiten que se junten lados que parece que no se pudieran juntar. Y en este caso el canto permitió eso, y también siento que ese tango, ese canto, que estuviera como en un lado sanador, pero en un lado también del exterminio, es muy diciente, ¿no? Mira, yo sí, desde mi experiencia, a mí me parece fascinante que hayan podido usar la herramienta audiovisual para expresar sus subjetividades y cosas tan íntimas usando el medio audiovisual. Y me fascina bastante y me recuerda una experiencia que tuve durante el COVID, que estuvimos trabajando en el Valle de Sondondo en este proyecto de investigación-creación con 4 jóvenes del Valle. Bueno, hubo todo un proceso con la idea de producir juntos 11 historias filmadas y hicimos un taller de incluso de clown antes, a soltar, para generar una dinámica de grupo, una memoria común, para construir también, para cruzar intersubjetividades, ganar confianza, generar una memoria común. Ellos además eran en desacuerdo en muchos temas acerca del valle, eran todos comuneros de comunidades indígenas que hablantes del valle. En realidad estaban siempre en desacuerdo, salvo en un punto, en el rechazo de la posibilidad de filmar el tema, uno de los cortos relacionado al conflicto urbano. Yo les planteé esto, incluso les mostré ciertos extractos de películas, etc. Y la respuesta fue unánime. Entonces, yo estaba acostumbrado a los desacuerdos. El único momento, y cuando veo sus trabajos, me digo, no tenía sus archivos en mi disco duro, porque yo siento que parte de ese no fue que habían asociado la herramienta audiovisual en el contexto peruano. Uno me dijo, ya me cansé de ser estigmatizado. Porque, claro, los lugares de producción del cine en el Perú, los lugares de distribución de este cine, de validación de este cine, son muy situados. Hay una construcción también de esa imagen de la víctima blandina luchando en aras de un proyecto emancipador, etc. Y yo me di cuenta que en esta diplomacia del relato que hemos creado para tratar de filmar estas dos historias, estuvieron siempre negociando con las categorías habituales en el cual en el contexto peruano ciertos sectores del cine, de la cultura, del Estado terminan se les asigna una función, ¿no? Guardianes del patrimonio, guardianes de las ruinas. Es una forma de estigmatización temporal. Y ellos pasaron su tiempo en realidad negociando conmigo, con el grupo audiovisual, negociando simplemente ser agentes de sus propios cambios. ¿Cómo plasmar con esa herramienta audiovisual, que ellos no eran profesionales de audiovisual, cómo poder contar historias en las cuales se reconoce? Y sentí que para ellos todavía había ese no, que era, bueno, no quiero ser estigmatizado, no quiero ser... o sea, era como el cine no es una herramienta que nos permitirá llegar a esa, yo diría hoy, esa revolución del afecto. Me encantaría, me hubiese encantado que estén ahí. Realmente hubiese. O sea, yo estoy escuchándolas y digo, wow, es como, fue simplemente no, porque no había posibilidad. Además, la comunidad también, las comunidades han pasado cosas, me da mucha atención. Pero me fascina que realmente haya ese tipo de iniciativas. Desde la experiencia que tuve, desde las percepciones que bueno, no tenía como, de repente no era el lugar para llegar a eso, pero hay todavía muchas historias que no se pueden contar, que no se pueden simplemente porque hay paradigmas o formas de hacer cine que terminan encerrando todavía o asignando un rol a ciertas categorías de personas, en este caso
las comunidades andinas que se sienten encerradas en un papel que la sociedad, donde la sociedad peruana, sabes, un poco esencial, ¿no? A veces. Solo quiero comentar. O sea, como con lo que está hablando, a ver, yo soy profesora de cine, entonces para mí, si alguien me va a contar una historia, para mí lo importante de esa historia es que la atraviese, que te duela, que te incomode, o que sea un tabú necesario poner sobre la mesa. ¿Sí? Como que para mí esos son casi que requisitos para que hablemos de esos temas. Porque si aquí alguien me quiere hacer una película institucional de que tiene una casa espectacular, esa historia me parece aburrida. Pero historias resueltas, no. Más bien, para mí, el cine es el vehículo para resolver, investigar, escarbar. Y si te duele, está bien que duela. Como, bueno, por ejemplo, ahora tenía un alumno que estaba haciendo un documental, escarbando a su familia, porque tenía un tío que había sido asesinado en un crimen de odio porque era homosexual. Y su familia ni siquiera se acordaba del cumpleaños del tío, o sea, lo anularon heavymente. Entonces, cuando él me decía, es que fui a conversar con alguien, pero no me dijo nada, yo dije, bien, pero entonces no sirve, por supuesto que sirve. Si esa es la memoria que estamos rompiendo y que no te digan nada, es parte de esa complicidad que tú estás rompiendo por medio de una película. Entonces, siento pero que también pasa, yo sobre todo con mis alumnos de la costa, es como si es que mi familia es desplazada, pero no podemos hablar de eso por miedo, por la estigmatización, pero sobre todo miedo. Entonces, como bueno, entonces busquemos una forma de contar esta historia sin mostrar las caras. ¿Cómo vamos a hacer una película sin mostrar las caras? ¿Sí? Y muestro referentes, ¿no? De cosas que se pueden hacer sin mostrar las caras. Bueno, a la mañana estuvo aquí un invitado que tiene una película que se llama Las manos para pintar muñecos, donde escuchamos testimonios desgarradores del conflicto armado, y no estamos denunciando rostros ni nombres con apellido específico. Entonces, siento que ese es como el reto que hay que darle a las nuevas generaciones, sobre todo porque cuando alguien llega y me dice, yo quiero hacer un documental de la maternidad, bueno, yo tengo por lo menos 100 referentes. Entonces, todos los temas ya existen. Y el reto que tenemos los nuevos creadores es que toquemos ese tema desde un punto de vista, desde un lugar o desde una forma que no se haya tocado antes. Eso es como el gran reto y como lo complejo también, ¿no? Pero creo que esa también es una forma de que el cine no solamente te sirva para hacer una obra, para proyectarla a los demás, sino que también el cine te funcione como un vehículo también para soltar. O sea, esta metáfora hermosa que hablaban de la sombra en tu película, yo decía, bueno, ese es uno de los grandes valores que tiene el cine. El cine independiente, que es una obra que de hecho discutíamos con Adriana, porque yo hice una película súper incómoda, una tía que asesinó personas, así como para decirlo en resumen, pero que yo le contaba a las chicas. Pero también bueno, qué pena como lo dije. Bueno, mi tía fue coautora del secuestro y asesinato de la policía secreta de Pinochet y hoy en día está en la cárcel. Entonces, claro, yo la primera vez que hablaba con el público, a mí se me quebraba la voz, ¿sí? Como que a veces tenía ganas de llorar o pedir perdón, como que me nacían cosas que no sé por qué yo estaba cargando con esto, y me sentía incómoda cuando me premiaban, porque no podía salir riéndome en una foto porque yo decía, tengo una tía en la cárcel, mi familia no me habla y yo estoy aquí en una alfombra roja. O sea, me parecía súper complejo vivir de esto, ¿no? Hasta que hablé con Adri y Adri me decía, pero eso es tu obra, no eres tú. Y yo como, ah, sí. Entonces, claro, cuando uno empieza a hablar de un trabajo, de una exposición de una obra, uno como que se desdobla de eso y uno puede ser capaz de hablar de esa obra sin llorar, sino, sí, como que... Pero eso fue un proceso que yo tuve que vivir. A mí al principio me dolía hablar de mi historia. Y tenía pánico cuando la mostraba en Chile, y tenía pánico cuando iba a mostrar al Museo de la Memoria. Sí, o sea, para mí antes era muy complejo. Y hoy en día, por supuesto, estoy mucho más suelta, he hablado un montón de veces de esto, ya no duele y ya no avergüenza. Y siento que eso fue una de las cosas más bonitas que a mí, por lo menos, me regaló el cine. Ahora, aquí quería decir algo. ¿Cómo es ahora el contexto peruano? Has vivido en Perú, has vivido en muchos de países, pero bueno, en los años 2015, yo siento que antes del COVID había una atmósfera política que permitía muchas más cosas. Actualmente las cosas han cambiado. ¿Cómo la gente recibe tu trabajo?
cómo reacciona, hay legales difíciles también en Perú. ¿Cómo se da la recepción? La recepción? Y voy a juntar dos cosas. Comentar lo de Liz que dice que yo creo que lo importante ahí es que el arte o estas creaciones sanan. Y a veces la única manera de sanar es creando, sin saber muy bien para qué, ni para quién, ni cómo. Pero ese mismo acto, esa urgencia de tener que hacer algo, además no solo sanas tú, o como tú dices, ya no te duele, pero yo creo que no te duele porque has sanado. En el proceso has sanado, en cada presentación sanas, y a la vez sanas, o por lo menos a mí me parece que con tu película has sanado en colectivo, porque es como un reflejo. Entonces, lo maravilloso de estas creaciones es justamente eso, que ayuda a sanar. Y comentando lo que decías ahora, es que a nosotros se nos facilita, porque bueno, yo he estudiado arte, y tengo un lenguaje de arte y también escribo y también hago poesía. Entonces, tengo ese músculo ya bastante entrenado y ahí llegué yo a esta película. Tú eres también cineasta, te has formado. Entonces, a mí me encantaría, por ejemplo, podríamos ir nosotras a este grupo que tú hablas, que no quiere hacer, ayudarle a trabajar ese músculo. Hay ejercicios que pueden ayudar a estas personas que no quieren hacer algo audiovisual, quizás porque no tienen todavía ese músculo muy trabajado y porque están pensando en el resultado final. Pero muchas veces el arte y estas creaciones tienen que partir de, por ejemplo, yo uso un recurso que es escribir 10 minutos sin alzar la mano y escribir muy rápido. Entonces es como, hay que también trabajar ese músculo de creación y de disculpen la palabra, de vómito, ¿no? De vomitar esas emociones, de eso que está guardado y que necesita ser hablado, ¿no? Y sobre tu pregunta, yo no vivo hace tanto tiempo en Perú, pero ahorita hace poco fui a Perú por Semana Santa de vacaciones y sí siento una especie de resignación, una especie de atmósfera de cero esperanza. Con personas que hablas, nadie cree en nadie, la situación política está terrible y está muy polarizado y justamente estos temas de memoria y del conflicto armado que hubo en Perú, en el cual Isaac es un agente y un testigo importante, no encuentran espacio y hay incluso un rechazo. Entonces, yo creo que ahí la persona más indicada para hablar de eso es Isaac. Y bueno, y lo maravilloso es que ustedes van a hacer esta presentación en Lima y que seguramente Isaac va a poder presentar la otra cara de esta pieza colaborativa. Nati, no sé si quieres decir algo o... No, no. No, que me parece que la obra también, ¿no? Que acabamos de ver de Adriana e Isaac, nos plantea algo como bien interesante, que es estos duelos que son muy subjetivos, muy particulares, ¿no? Muy personales, pero que a la vez son universales. O sea, cómo ustedes se pueden comunicar, digamos, viniendo de situaciones tan diferentes, con historias familiares tan diferentes, históricas, ¿no? Pero finalmente hay un punto común. Hay una cuestión que es universal, que es el dolor de la pérdida, el dolor de una ausencia de madre, ¿no? Por distintos motivos, por pérdida por una enfermedad o por pérdida porque se fue a la cárcel, ¿no? Entonces a mí eso también me parece muy interesante del tema de esta relación, no solo del duelo, sino de cómo el arte puede ayudar a acompañar procesos de duelo, que realmente me parece muy interesante, y yo creo que en esto hay algo en esta puesta artística, ¿no? Esta puesta en escena del duelo, es escuchar mi dolor que también es tuyo, ¿no? Y traer tu dolor. Y ahí le quería preguntar a Ali de algo que me contó una vez, de lo que hiciste en la tertulia, ¿no? Que cuentes esa experiencia que me parece realmente impactante, ¿no? Le voy a dejar a Adri que lo cuente porque realmente habla de esto, ¿no? Habla de estos duelos colectivos y donde uno abre un espacio desde podemos decir, desde una experiencia personal, pero que rápidamente se puede colectivizar.
Gracias, Ana. Yo tengo ese tema preparado, Sí, súper. solo que no sé si es mejor para cuando presentemos la pieza del proyecto Lavados. Ahí les cuento porque me voy a explayar mucho y creo que también sería interesante que esta charla es sobre los legados difíciles y lo que están haciendo ustedes, investigando ustedes sobre legados difíciles, me parece que es como importante ponerlo sobre la mesa y me encanta que haya una relación también con la película y con las cosas que estamos creando e investigando. ¿Parece? Listo, sí, sí, sí. Bueno, entonces se van a tener que quedar a escuchar. Cuando hable de cosas. Bueno, entonces, ya que Adri nos tiró la pelota de los legados difíciles, contarles que, bueno, que, a ver, no estaba como preparada para que tiré la pelota tan rápido. Me metí un golazo, pero bueno. Sí. Digo, pues, para no repetir lo que ya dije, creo que esto de pensar estos legados tiene que ver con unir también experiencias distintas de muchas de nosotras. En mi caso, legados difíciles más provenientes de mi experiencia en Argentina, ¿no? Y de cómo se articula. En mi caso, yo tuve por ejemplo, una tía militante, revolucionaria también, que mi familia se fue al exilio, algunos quedamos en un lugar, otros quedamos en otro país. Bueno, y cómo hablar de eso, cómo recuperar esas memorias, y sobre todo cuando quizás la persona muere, ¿no? Y uno dice, bueno, me quedé con ganas de, ¿no?, preguntarle, etcétera. Bueno, ¿cómo podemos recuperar, podríamos decir, esos legados, esas memorias, incluso en ausencia? Y bueno, y con Liz también, ¿no? A partir de la obra de Liz, pero digo, de Liz misma, no, de Liz, no solo de su obra, pero bueno, siempre hablábamos un poquito de estas cuestiones, ¿no? De esto que cargamos familiarmente, personalmente, colectivamente, ¿no? También estos silencios colectivos, no solamente los familiares, sino, podríamos decir, más los societarios, hablando de Perú, ¿no? ¿Qué se puede decir hoy del conflicto armado en Perú? ¿Qué se puede contar? ¿No? Hoy hay una tensión muy grande en cualquier espacio cotidiano en Perú. Hablar de conflicto armado es algo que puede hacer que la gente se calle y que la gente deje de hablar, que se dé vuelta, que se vaya, o que haya procesos de estigmatización, o que diga, bueno, es mejor no hablar acá, tenemos que hablar de otro lado, etcétera. Bueno, entonces, ¿de qué podemos hablar? ¿Cuáles son esos espacios de habla para poder conversar de cuestiones que la verdad hacen a nuestra historia, hacen a nuestra idiosincrasia, hacen a nuestras interacciones, ¿no? Yo creo que aquí en Colombia durante mucho tiempo fue difícil también hablar de conflicto armado, incluso institucionalmente hasta se negaba la palabra conflicto, pero por lo menos en los documentos oficiales, ¿sí? Se negaba la palabra de conflicto armado. Entonces digo, bueno, las palabras tienen un peso, los espacios para hablar tienen un peso y condicionan también qué podemos decir, qué no podemos decir, nuestras memorias, si pueden tener una mayor visibilidad o no. Y a veces yo creo que el campo artístico permite encontrar grietas, permite encontrar lugares desde donde decir las cosas evadiendo formas de censura, evadiendo impunidad, evadiendo ciertas formas de control de cómo se lo debe decir, qué es lo que se debe contar. Entonces, por eso yo creo que nuestro proyecto, más allá de que tiene que ver con esta cuestión de la transmisión, podríamos decir, de memorias, de daños intergeneracionalmente, también involucra el campo artístico, porque es pensar las formas que se encuentran y que se crean de manera novedosa para decir ciertas cosas, para poder decir aquello que no está dicho, para decir aquello que nos molesta, para decir aquello que queremos decirle a un otro que nada, que quizás queremos acercarlo, ¿no? Porque también a veces si se quedan encapsuladas las memorias no generamos diálogos. Entonces estos espacios artísticos muchas veces, y lo veo cuando Liz presenta su película, ¿no? Que es una película muy incómoda, porque es una película que está presentando, digamos, la historia de su tía, que fue parte de la policía secreta, que torturó gente, y Liz a veces lo presenta en espacios de derechos humanos, donde hay personas incluso lo podemos considerar víctimas de su tía. Le dicen, bueno, pues vos sabés dónde está, qué hizo, o dónde está mi familiar, etc. Digamos, y Liz abre esos espacios a generar eso. Y eso creo que permite encuentros también entre personas que se podrían considerar que están en campos opuestos, ¿no? Personas que ni se saludarían por la calle. O sea, quizás si supieran que Liz es
antes de ver su película, ¿sí? Entonces, porque porta el apellido de, por ejemplo, etcétera. Entonces me parece que eso es bien interesante, o sea, pensar en el cine, en la pintura o también en una obra de arte como la de Adri y Isaac, acá estas cartas, ¿no? Que se van mandando estas epistas, permite acercar, permite generar diálogo, permite generar espacios de encuentro que yo creo que son súper, súper valiosos. Y sobre todo con temas que son muy controvertidos y dolorosos, ¿no? Donde, digo, han muerto familiares, han sido asesinados, hemos perdido, no sé, gente que fue secuestrada y perdió todo, etcétera. Bueno, ¿cómo es posible escuchar a la persona que nos hizo eso? ¿Sí? Podemos escucharla, podemos entender por qué participó de eso, por qué lo hizo sin justificarlo, podemos entenderlo. Entonces, bueno, yo creo que un poco como estas puestas en escena permiten abrir esos espacios, ¿no? Yo puedo hablar de la perspectiva de género de esto. Bueno, no es tan raro de que Adri sea mujer y haga películas y que sea mujer y que hagamos películas, porque yo que soy chilena, yo creo que el 90% de las películas autobiográficas que trabajan en la dictadura, las de segunda y tercera generación, son casi todas mujeres. Sí, o sea, son contadas con los dedos los hombres, pero la mayoría son mujeres. Y me vengo a vivir a Colombia y yo dije, bueno, no entiendo nada de este país, qué guerrillero, paramilitar, quién es quién, no entiendo nada. Dije, me voy a poner a ver cine. Y curiosamente, la mayoría del cine autobiográfico que trabaja en el trauma transgeneracional, del conflicto armado, por lo menos películas después del acuerdo de paz, son la mayoría mujeres. También se podemos contar con una mano las películas de hombres, estoy hablando de películas autobiográficas, ¿no? Entonces también, que ayer como que discutíamos si es que se nos facilita o qué pasa aquí con que a veces nos toca hacernos cargo de nuestras memorias históricas y nuestras memorias familiares. Y también en la investigación con Ana nos dimos cuenta que además de que las mujeres hacen películas de mujeres, para mujeres, etc., la mayoría de las agrupaciones de derechos humanos son conformadas por mujeres. La mayoría de los personajes que vivieron el ritual con Adriana de sanación son mujeres. Las cantadoras que están buscando a sus desaparecidos son mujeres. En Argentina, las madres de Plaza de Mayo son mujeres. Y te empecé a dar cuenta que hay un movimiento de género tan fuerte, porque yo siento, bueno, acá en Colombia también nos encontramos en nuestras entrevistas que las mujeres, entre comillas, sostienen la guerra, porque las mujeres mandan al marido a la guerra, mandan al hijo a la guerra, bueno, ya no los mandan, se los quitan. Con los que se quedan, les toca ser mamá y papá, a cargo de la maternidad, a cargo de la formación, a cargo de la educación, tienen que salir a trabajar y todo eso, y después son las que van a buscar a sus desaparecidos. O sea, finalmente aquí hay una carga de género muy fuerte, que no solamente las mujeres hacen películas, sino que las mujeres estamos a cargo del cuidado, de un montón de cosas, que creo que esa perspectiva de género siento que la tenemos un poquito dejada, ¿no? Y creo que es importante darle valor, porque hoy en día, más allá de que la mayoría de las películas, por ejemplo, cuando yo recién empecé a hacer mi película, y me acuerdo que estaba en la sala de clase, mi profesora mujer que había hecho una película me dice, bueno, les voy a mostrar mi referente. Y me muestra Los rubios de Albertina Carri, de una argentina que hace una película autobiográfica sobre sus padres desaparecidos. Yo como, esto puede ser una película. O sea, la primera vez que se me abría el campo de la imaginación, cuando Albertina Carri pesca unos muñequitos de Play-Doh para representar que viene una nave espacial y se secuestra a los papás. Y yo digo, ¿qué es esto? O sea, cómo la nueva generación trata de buscar otras formas para hablar de un dolor profundo de no tener a sus padres. O la película de Albertina parte con una actriz diciendo, hola, me llamo, no sé, Juanita, y en esta película me va a hacer pasar por la directora para encontrar, o sea, para saber qué pasó con sus padres desaparecidos. ¿Qué es esto? Entonces, creo que estas nuevas dinámicas de hacer, de crear, esta cosa de la significación de los materiales, de tu película, que, no sé, por ejemplo, La Smiley Urbana de Daniela Abad, no sé si la vieron, que es una película colombiana que a mí me encanta, cómo ocupa el material de archivo para hablar de este abuelo misterioso que finalmente está metido en la mafia colombiana
de las más oscuras que te puedas imaginar, pero bueno, fue una artista muy importante y de la élite. Entonces, todas estas capas y estas zonas grises que tienen estas películas, creo que lo que me parece tan valeroso, tan significativo, y que también la mayoría de estas películas tienen una perspectiva de género súper importante, ¿sí? Como no solamente en las nuestras, sino que, no sé, El rojo más puro de Gira Plaza, su mamá es un personaje clave, a pesar de que el protagonista, antagonista es su padre, que es uno de los sobrevivientes de la UP, en esa película igual ella habla de que la mamá era así, mientras tu papá iba a hacer ahí campaña, yo me tenía que quedar con usted, yo tenía que esconder esto, yo tenía que hacer esto otro, entonces, por eso digo, las mujeres finalmente están solventando aquí una guerra bastante injusta, bastante cruel y que pero también miro en este lugar como más esperanzador, porque si somos capaces de hacer películas, también somos capaces de pararnos acá, mirar a la gente a la cara y decir, bueno, vaya a su casa y haga una transmisión responsable en su casa y desde esos lugares hay que cambiar. Que tu motivación haya sido, tengo un hijo y tengo que saber cómo contarle la historia, no es solo tu motivación. En la película El árbol de Matías, la película parte diciendo cómo le cuento a mi hijo los horrores de la guerra. ¿Cómo se lo cuento? Cuando esa película nace, cuando Matías le pregunta a la mamá, ¿por qué mi abuelo no tuvo papá? Así parte esa película. Entonces, como una película colombiana, por medio del cine, 4 generaciones hacen un duelo que nunca habían hecho. ¿Sí? Entonces, bueno, otra película que no tiene que ver necesariamente con el conflicto, que se llama Amazona, de Claire, ¿conoces a Claire? Esa película nace cuando Claire se queda embarazada y dice, este es el momento de sentarme a hablar con mi mamá. ¿Sí? Entonces, creo que esta cosa que tiene que ver, no porque tengamos solamente úteros, sino que creo que tiene que ver con una perspectiva de cómo enfrentamos la vida también. Y hacer cine es un vehículo, uno más, ¿sí? Porque hay muchos vehículos de expresión, pero el cine es uno más. Y que una de las cosas que también me encanta de tu película, y creo que te lo dije la primera vez que te lo vi, es que no es una película ambiciosa. Me parece que una película sencilla en su construcción, es muy artesanal. Esto de grabar las fotos, de acercar las fotos, este Photoshop que hace él cuando se saca las fotos es maravilloso, porque obviamente se ve la sombra y todo. Y esa artesanía también me parece tan auténtica, tan sencilla, pero su discurso es tan profundo. Y creo que eso es lo que a uno como que genera más empatía también. Porque es verdad que cuando uno ve una película así mega producciones, como uno se siente viendo Disney. Pero cuando uno ve este tipo de películas como más artesanales, uno también dice, bueno, esa casa se parece a la mía. Yo también, de hecho, cuando cuentas que te fuiste con tu mamá a Barcelona, yo dije, se murió 2 meses antes que no íbamos a ir juntas a España. Entonces, te remueve un montón de cosas esta identificación. Y eso también yo creo que es un punto clave que tiene el cine documental. Que la gente se identifica de alguna u otra forma en alguna parte de esa historia. Escuchándoles, estaba pensando en este texto de Audre Lorde que se llama La poesía no es un lujo. Y siento mucho que cuando estamos hablando aquí de cine y del lugar del arte en procesar estas memorias difíciles, un poco resuena con eso que dice Audre Lorde, que finalmente hay que sentir y tener el lugar de las emociones como un lugar de conocimiento. El conocimiento no solo se procesa desde una lógica de lo racional o de las normas, de los derechos humanos, de la investigación, sino del sentir, de la emoción. Y yo creo que esa es la gran potencia del arte, ¿no? Y del cine sobre todo, porque es como permitirnos que una emoción que tal vez es muy íntima, como la que vivió Adriana haciendo la película o Lisette haciendo su película, en algún momento también la vivamos nosotros, nos incomodemos, nos sintamos conmovidos, interpelados y nos quedemos habitando un poco esa emoción. Y creo que eso es un poder muy grande. Algo que me pareció muy bello fue cuando nos compartiste ahora, que es algo que uno no sabe cuando simplemente ve la película, es que en la segunda carta, después de la segunda carta, quedaste como choqueada y no eras capaz de seguir y querías renunciar al proyecto, que es también habitar esa emoción de no sé si me va a dar para seguir adelante. Y no sé si en algún momento negociaste eso, se lo contaste a Isaac o no, o eso no fue una conversación que tuvieron. Tu pacto de silencio.
Es que como yo, Isa, de verdad no lo conocía, hicimos este pacto de mandando videocartas. Esa fue la forma en que nosotros nos comunicamos, no de ninguna otra manera. No me daba ni siquiera, no tenía tampoco esa confianza, no sé, de decirle, eh, creo que me di el tiempo y creo que lo que hablábamos también contigo, el fracaso es parte del camino, ¿no? Y cómo abrazar el error y cómo abrazar ese momento en que dices, no, no puedo más, no sé cómo por dónde, ¿no? Y al abrazarlo y darle un respiro fue que encontré cómo darle la vuelta, ¿no? A eso y seguir adelante. Hay preguntas por parte de usted. Sí, que oyéndolas, recordé a Pablo Neruda en un estudio de Luis Rosales, cito un verso de Neruda que dice: "Dadme todo el dolor del mundo, que yo lo convertiré en alegría, en esperanza", es que dice. Y entonces, digamos, esa frase me sirve para resumir lo que vi, ¿no? Sí. O sea, a veces las identidades del que ha sufrido la violencia se pueden construir sobre el dolor, ¿no? Y sí, me parece importante lo que están haciendo, construirlas en la esperanza. Y pasando a otra, indudablemente la película tiene un lenguaje que se ve sencillo, pero indudablemente hay una construcción que tiene la mano de alguien que sabe el arte de las películas. En ese sentido, me parece interesante lo que le recomienda a usted. De pronto, una comunidad tiene buenas intenciones, pero no sabe presentar la imagen adecuada, ¿no? Y en ese se necesita el que haya estado en el arte ya, que le pueda ayudar. Sí, una imagen que me parece muy bonita, lo de cuando están en el cementerio, pero atrás se ve el río, ¿no? O sea, eso me parece que resume mucho la región y lo sitúa a uno sin tener que hablar más palabras, ¿no? Ya saben dónde está. Gracias. Hola, ay, a mí me encanta esta película de Marina. Tengo como muchos comentarios. Eh, el primero, pues, ya contando la historia con Isaac, que uno piensa que son amigos, no sé, como de toda la vida. Entonces, escuchar la historia de que te costó y que, como que, bueno, no lo voy a contar, igual es muy valeroso, muy valiente y ahí igual se gesta como la revolución del afecto incluso con él. O sea, como decirlo, como con alguien que uno no conoce, igual siempre va a haber cosas en común y ahí pues se genera esa empatía y los temas que hablan pues tienen mucho que ver. También pues yo supongo que luego, o sea, ya con la charla lo entiendo, pero tú en la tercera carta dices que para ti es mejor la incertidumbre, o sea, de saber si fue o no fue, ¿sí? Pero creo que, o supongo que así como Liz, no sé, cómo sea la experiencia, que siempre es mejor saber, ¿no? O sea, es decir, uno, y no solo como en esto de los misterios secretos familiares, sino en todo, uno a veces prefiere no saber para que no duela, ¿sí? Pero pues al final, cuando uno pasa un proceso, se da cuenta que mejor, no, o sea, que debería mismo. Bueno, pues yo supongo esa respuesta después de lo que dijiste. Y bueno, también me gusta mucho pensar eso de la revolución del afecto, pero también de la vulnerabilidad. Y como hablaba Liz de como esos sentimientos que le dieron cuando tenía que presentar la película, como que el arte eh, genera los espacios para que seamos vulnerables ante la mirada del otro. Y, y pues, bueno, no me gusta mucho el cómo hablas poéticamente, se nota. Y este término de sombrigas está muy bien. Y me gustaría que pudieras andar o hablar un poco sobre la parte cuando hablas de volver al espacio oscuro.
o sea, yo lo asocié al útero, pero porque como que sí hablas de la sombra, pero es como, estás hablando de tu madre como el espacio oscuro, ¿cierto? Y luego pensaba en tu hijo, que él igual sale del espacio oscuro que tú tienes, que es el útero. Sí, pues, Sobre el espacio oscuro, en el pensamiento amerindio, eh, sabiduría significa, perdón, en la cultura guaraní, la palabra sabiduría significa sentir la propia sombra. Y cuando me enteré de esto, para mí fue, ¡wow! Claro, ¿no? Estamos muy occidentalizados, siempre buscando ver la luz, ¿no? La luz desde el pensamiento judío-cristiano. Pero ¿qué pasa si vemos la sombra? Y Carlos Papá, que es un líder guaraní, dice incluso, eh, la sombra, la oscuridad, es igual al útero oscuro, al universo oscuro, y de ahí parte la existencia. Entonces, sí, a esa oscuridad me refiero. Como ese, también como dijo usted, que me encantó, que el dolor se termina transformando en esperanza, ¿no? Entonces, si partimos estas temáticas, estos legados oscuros o difíciles, desde esa oscuridad, pero también viéndola como una potencia de conocimiento, de sabiduría, podemos cambiar paradigmas. Quizás hay que dejar de pensar tanto como Occidente y mirar otras formas de entender el mundo, ¿no? Como el pensamiento ameríndio o esta cultura de los alabados. Sí, justamente con lo que decías ahorita, pensaba en las imágenes que aparecías, o sea, que por primera vez salía Timbiquino, yo me conecté mucho con la chumbrera en el Amazonas, he trabajado muchos temas de memoria colectiva con ellos y me imaginaba cómo recibirían, ¿no? Como esta propuesta que haces al final, porque el pueblo Huitoto habla como de dos canastos, del canasto de la esperanza y el canasto de las tinieblas. Y justamente después del genocidio cauchero, los abuelos orientan y conceptúan que el canasto de las tinieblas no se podía abrir. Sí, es como un mandato cultural súper instalado y que es como, digamos, la propuesta totalmente, diría como de pescoy, ¿no? A lo que hemos estado hablando aquí. Y digamos, la explicación desde la cosmogonía Huitoto es que para que las próximas generaciones puedan tener esperanza, ¿no? Puedan seguir perviviendo, ese canasto tiene que estar cerrado, ¿no? Y conceptuar que tenía que estar cerrado por 100 años. Y aquí justamente en la universidad yo tuve pues la fortuna de acompañar dos estudiantes de Huitoto, una mujer ya mayor, que es una gran intelectual indígena, Panicuiro, y Wendy Guajé, egresada la primera antropóloga huitota de esa zona y de la Universidad de Rosario. Y digamos que acompañé las dos como todas estas tensiones que ustedes traen, pero con una muy fuerte, digamos, estigmatización por parte de sus comunidades, ¿no? Hasta el punto de, pues a Fanny no sé, la han responsabilizado de la muerte de abuelos, ¿no? O sea, como que el hablar, digamos, toda la concepción psicológica que tenemos de que el hablar sana, que lo doloroso hay que sacarlo, digamos que allá es como el mundo al revés, ¿no? Es como otra manera de sanar, ¿sí? Lo que quisiera traer es como que no es tan universal estas apuestas sobre que es a través de la palabra del arte que se sana, ¿no? Y entonces
me imaginaba, bueno, cómo sería como una aproximación intercultural, ¿no? Cómo sería una aproximación intercultural en este trabajo que estamos haciendo. Si aparece el recurso al arte, pero no al arte externo, ¿no? Es como desde la propia danza ritual, desde los conjuros, o sea, como desde lenguajes muy internos y casi sagrados, porque como decía Anita, no se puede hablar y no se puede hacer arte en cualquier lugar ni cualquier persona, ¿sí? Me imaginaba como qué interesante sería un diálogo con documentalistas indígenas, ¿no? Y con mujeres, porque cuando tú lo decías, Liz, las que tienen esta necesidad son las mujeres indígenas, ¿sí? Y son más como las autoridades y los mayores como queriendo acallar esa necesidad de contar, ¿sí? Entonces ahí más que pregunta o respuesta, lo que me generan es un montón de dudas de cómo, con mucho cuidado, ¿sí? Con mucho cuidado poder empezar a poner allí, porque definitivamente son otras maneras de entender las emociones, ¿sí? Digamos que todo el trabajo de los sabedores es de armonizar las emociones. Entonces a las emociones no se les da como el lugar que les damos nosotros en nuestras sociedades, ¿no? Entonces imaginaba cómo sería eso, ¿no? Y me parece interesantísimo lo que traes, que también hay cosmovisiones que hacen la invitación si me entiendes, del otro lado, sí, pero creo que aquí sobre todo las cosmovisiones, será por el país tan complejo en el que estamos, siempre quieren es como endulzar, ese es como el mantra, ¿no? Endulzar la palabra, como que no se les desmadre, ¿eh? Como que no se les desmadre la cosa. Recuerdo mucho a nuestra colega Silvia Rivera, una saga que la sentó, ¿no? Ella es psicóloga, psicoanalista comunitaria, y les la sentó y dijo, mire, su merced, no me desmadre esto. No me desmadre porque es que usted se va en el avión y me deja aquí a mí el problema, ¿sí? Entonces imaginaba y cómo hacen ustedes pues para que no se les desmadre, ¿no? Porque están tocando temas muy complejos. Pensaba hacia, sí, cómo ha sido también ese, hasta dónde, ¿no? Como el autocuidado, también el cuidado, porque las memorias de ustedes, si bien es cierto, son de ustedes también pertenecen ¿cierto? A una familia, a un colectivo, ¿no? Entonces me traía como esta idea de tensión, de creencias culturales y imaginar posibles intercambios, ¿no? Ah, es que puede ser. Oh, me parece bien interesante lo que le está diciendo, porque creo que es ahí donde el cine pues está muy potente, ¿no? Porque todas las culturas tienen una relación con la imagen y con el tiempo, que es fundamentalmente lo que nos converge acá. Y sobre las palabras, lo que pasa es que por ahí sí tenemos que ser bien cuidadosos con las palabras, sobre todo porque en casos como el genocidio huitólico, pues la relación que nosotros como personas occidentales y nuestras condiciones de la muerte son muy distintas, muy distintas. Y por eso nosotros no podemos pensar que mantener un relato, bien sea escrito, bien sea oral, del genocidio puede ser importante, pero eso es solamente como nuestra estructura lingüística de la realidad. Es decir, nosotros no somos conscientes en nuestro hábitat cognitivo cotidiano de los movimientos de otros planos. Entonces, claro, la duda me parece efervescente, ¿no? Sí, estaría bien bueno mirar tal vez cuánto nosotros también podemos aprender como occidentales y pensaba mucho en eso sobre cómo que aparezca esta canción occidental en un canto pues en Timbiquí, ¿no? Eso me parece una coincidencia de la magia
que nunca es coincidencia. Lo que quiero decir en últimas es como que la vulnerabilidad parte como en planos cognitivos mucho más amplios de los que nosotros concebimos. Es por ahí, las palabras nos... Bueno, pues no, antes que nada, yo quería darles las gracias pues a todos ustedes que han intervenido y pues obviamente pues a Adriana y a todos ustedes, porque pues precisamente hablando de las palabras, yo hace un año llegué a esta ciudad, a Bogotá, y yo vengo de un entorno donde el silencio es una regla. Mi familia no habla de nada malo, todo tiene que ser positivo. Entonces, como que si alguna respuesta me llega, es como que a veces sí nos toca salir del caparazón, de lo que nos han hecho creer, porque solo cada persona sabe si está en el lugar correcto o no, y si ese lugar es el correcto o no, independientemente de las creencias o de la cultura en la que pertenece. Para mí el cine ha sido un despertar, ha sido un despertar de que hablar es necesario para mí, porque mi verdad y lo que yo quiero construir está ligado a la palabra, no está, o sea, no es exterior o no es de otra cosa que eso. Y a mí me da pánico hablar, o sea, aquí le estamos... es como, es muy difícil salirse de un mundo en el que si hablas estás pecando, si hablas estás juzgando, si hablas estás haciéndole daño a las personas y eso te hace una mala persona. Y hace poquito, pues terminé, bueno, estamos en proceso de un documental donde hablo de algo muy personal y me da pánico algún día que lo vea mi familia. Es como no quiero mostrárselo nunca a nadie que me vaya a señalar por hablar. Entonces yo creo que en el momento en el que cada autor decide hacer algo relacionado con la palabra, es porque sus entrañas se lo están pidiendo. Yo creo que habla mucho de esa conexión que cada persona pueda llegar a tener con esa necesidad de expresión, sin interrumpir obviamente la cultura de lo que uno pertenece. Es una necesidad que el alma le grita de tienes que sacar esto y la palabra es la mejor alternativa y seguramente cada uno encontrará su mecanismo. En mi caso es el cine y estoy apenas aprendiendo a que hablar no está mal, a que hablar de lo que nos duele, de lo que nos afecte. Por eso pues me resuenan todas las palabras que han dado ustedes porque son respuestas a muchas incógnitas que todos los días me hago por haber hecho una película donde no hablo de nada lindo, donde no hablo de lo positiva que soy, de lo bonito que veo la vida, sino de todo lo opuesto y de esas sombras que siempre me aterran y porque en lo que yo creo por mi familia y por herencia y demás, eso no debería hablarse, eso debería mantenerse oculto porque eso destruye, como si la destrucción fuera algo negativo. Yo he aprendido haciendo esto de mi película y estudiando cine que la destrucción es necesaria para volver a construir cosas nuevas, porque no podemos construir sobre algo que ya está podrido. Entonces, a mí me parecen muy importantes estos espacios, me parece muy importante perderle el miedo a hablar, independientemente de pensar cómo puede reaccionar el exterior a eso. Claramente, como autores, hay que tener una responsabilidad y hay que saber a quién se le va a mostrar la película que uno está haciendo. Y eso es una conciencia que se crea desde que uno la empieza a construir. Yo a quién le quiero mostrar esta película y a quién quiero que esta película le hable, ¿no? Creo que esa es la responsabilidad en la que estamos y ahorita el cine indígena ha cogido mucha fuerza porque ellos quieren hablar. Yo tengo una amiga que ha hecho un proceso increíble, la conocí hace mucho estudiando cine, yo tuve que irme otra vez a Pereira y ella se quedó estudiando cine y ahorita que está haciendo es increíble. Y ella es una mujer que le gustan las mujeres y la cultura indígena y su cine habla de eso y es como maravilloso porque todos queremos decir algo. Y el documental, por ejemplo, me ha enseñado eso. Cuando tú entrevistas a alguien y le pones una cámara, la gente quiere hablar, porque nos han fallado toda la vida, no solo a otras culturas, a nosotros también nos han condicionado que debemos decir y que no.
Entonces yo creo que estos ejercicios y estos espacios son vitales para aprender a cómo decir las cosas muy honestos y sin dañarnos a nosotros, porque creo que ahí es la responsabilidad que se tiene de ser autor, más que pensar en si estás dañando el exterior o hasta qué punto llegas contigo, que para mí ha sido un reto, ha sido un reto gigante. Y ya, pues nada, gracias por esto y nada, pues qué rico que se sigan haciendo estas cosas. Bien, bueno, vamos a continuar. Adriana tiene preparado, ¿no? Esto que no me dejó anticipar. Y luego vamos a ver otra obra de Adriana. Esta ya es propia de Adriana, no de Adriana Isaac. Es muy cortita, de Alabados. Y aparte, Adri va a leer un poema propio. ¿Sí? Es que veía que justo hablar de lo que voy a hablar es como responderle a los tres de una, porque por un lado entiendo el miedo a que todo se desmadre, ¿no? Pero también hay que desmadrarlo todo para no construir sobre lo podrido, ¿no? Y más bien es el espacio para que el caos cree un nuevo orden, ¿no? Y eso pasa también, justamente como dices tú, en diferentes niveles de entendimiento, hasta algunos que no entendemos, ¿no? Y así dentro de hablar del proyecto Lavados, lo voy a hacer muy corto porque creo que ya estamos todos bastante afectados. Y es que cuando se murió mi mamá, a mí el mundo se me destruyó y no sabía por dónde conversar y me di cuenta que el duelo es un tema que en la cultura occidental no se habla y que es un tema que se lleva a lo privado y no se comparte y todos le tenemos miedo a hablar de la muerte o abordar a alguien que está sufriendo una pérdida, no saben por dónde cogerlos. Entonces yo estaba en esas cuando fui a un concierto de Nidia Góngora y él al final de su concierto cantó con su mamá y con su hermana unos alabados. Y los alabados decían, hágase el pecho a pedazos y rompas el corazón. Salgan ríos de mis ojos. A mí se me puso la piel de gallina y al fin sentí un lugar en donde me sentía identificada y donde ese dolor que me estaba carcomiendo por dentro encontraba una catarsis, encontraba un lugar donde ser sentido. Entonces, igualmente, como casi todos los proyectos, empieza con esa urgencia y como con un impulso. Me fui al camerino de Nidia Góngora y le dije, Nidia, a mí se me ha muerto la mamá, estoy en un duelo terrible y tus alabados me han tocado el alma, necesito hacer un proyecto de esto. Soy artista plástica, te propongo este proyecto. Yo no la conocía, o sea, por todos lados muy atrevida yo, ¿no? Pero imagínate que ella, para mi sorpresa, me dijo, no sabes la gente que me ha ya dicho ha propuesto hacer un disco de alabados, pero los alabados son más que solo unos cantos, son mucho más. Y entonces sí me interesa porque veo que lo hace de un lugar muy auténtico y además entendía el valor agregado de colaborar con arte visual, ¿no? Con el arte más expandido. Y entonces, así fue que partió el proyecto Lavados. Conseguimos fondos del PNUD, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, junto con Nidia, y yo me conseguí una residencia en lugar de dudas en Cali, y así fue que pude ir 2 veces a Timbiquí a la mano de Nidia, ¿no? Entonces, estando con Nidia ya, yo muy ingenua, porque debemos decir que las personas que venimos de Occidente, llegamos muy ingenuos a estos lugares que no son nuestros, ¿no? Y yo quería ponerles una cámara en grabarlas, ¿no? Y ellas cantaban así, o sea, como con desganos, cantar toda la canción. Yo entendía que pasaba, pero algo no fluía. Hasta que llega uno y dice, se murió alguien. Yo les dije, se murió alguien. Hay la creencia que si tú cantas un alabao, alguien en el pueblo se muere. Entonces fue como, ya, no puedo seguir. Apagué la grabadora, dije, bueno, me entrego a conocerles, me entrego ahí a estar con ellas simplemente. Y esa segunda noche que me entregué a esto,
Y me dice, ¿tú qué haces acá? O sea, porque tú no eres un chaleco, así le llaman a las personas que vienen de las ONGs, los chalecos. ¿No? Los blanquitos que vengan ahí a querer sacar información, en fin, ¿no? Analizarlos. Y me dije, no, yo estoy aquí porque mi mamá se murió. Y llevo un duelo tremendo y estoy muy triste y no sé cómo sanar, pero sé que estos alabados me trastocan. Entonces, les conté la historia, le dije, yo a mi mamá la acabo de enterrar. Enterrar es decir, porque encontré la mejor opción, que es en Alemania, hay la opción de que tú las cenizas las pones debajo de un árbol. Y ella está en un bosque muy lindo en Berlín, donde hay una plaquita donde dice en el árbol el nombre de mi mamá. Y me parece muy lindo, pero, ¿no? Sí. Los 10 días que tuve que esperar para la cremación de mi madre, yo sentí un nudo en el pecho, tuve pesadillas, o sea, me sentí rarísima mientras mi mamá prácticamente estaba esperando la cola congelada para ser quemada. Y ahí me agarraron las cantoras y me dijeron, no, mamita, mamita, todo mal hecho con tu madre, todo mal hecho. A tu madre hay que hacerle un levantamiento de tú. Y yo, ya. Entonces, así fue que finalmente ellas, ¿no? Desde la vulnerabilidad, desde la empatía, desde entender lo que mi madre muerta necesitaba, o lo que yo necesitaba para terminar de cerrar ese duelo, es que en mi segundo viaje, allá le hicieron, yo llevé una foto de mi mamá y le hicieron el levantamiento de tumba. Y simbólicamente. Ahorita les leo el poema porque no hay forma de explicar o contarles la vivencia si no es en poesía o en arte. Entonces, por eso ahorita se lo leo. Pero para terminar la historia, a mi esposo en el proceso también se le muere la madre. Y me dicen, yo también me uno al proyecto porque o sea, también necesito escuchar esos cantos. Y entonces, con Nidia Góngora como productora, con Camilo Prince, con su cineasta, que bueno, las cosas de Netflix como otro rollo, pero este proyecto fue más una búsqueda personal. Y conmigo hicimos esta pieza de video de 3 canales que les voy a mostrar, que dura muy poco, pero es como para ya cerrar y para que se vayan así bien, bien adobados. Entonces, pongamos la canción. Ay, no, esa no es la historia, no es la historia. Es una historia muy cortita. Y es que él fue allá al pueblo diciéndole a Nidia lo mismo. Nidia, vamos a poner todo en escena. Yo quiero que me pongas a una especie de un papel, una almohada y se va a hacer el muerto. Y Nidia decía, no, yo no puedo hacer eso. Entonces, él llegó a Timbiquí con un equipo de 5 personas, un equipo de filmación, con una super cámara, con audio, todo para filmar, sin saber qué iba a filmar. Y apenas aterrizaron, porque ni dijo, ni hablar, vamos a hacer eso, o sea, no. Y bueno, dijimos, bueno, ya vamos a ver qué pasa. Apenas nos sentamos a desayunar, Nidia llama y dice, hay muerto, porque sí hablan, con la muerte es algo normal, allá, es totalmente otra forma de llevarlo, ¿no? Como hay una planta, hay un muerto, ¿no? Hay un vivo, hay un muerto. Entonces, hay muerto y la familia me ha dado el permiso de filmarlas. Entonces, la pieza de video que van a ver, que en realidad tiene que ser vivida, en realidad es pensada para un espacio positivo, ¿no? Es más una pieza de video arte en donde las 3 pantallas te envuelven, tienen que ser gigantes y hay un sonido 5.1 que te envuelve, que son los cantos del disco que grabamos. Pero en este caso, igualmente, aunque lo veamos chiquito, espero que llegue algo con ustedes y terminar, ¿no? Escuchando las voces. Entonces, les voy a recitar este poema que solo dura 2 minutos. Sí, por favor. Pongamos la música. Y entonces, para empezar a esta parte, yo quisiera hacer un ejercicio. Prepararlos para un ejercicio de escucha. Y para eso vamos a hacer, si me permiten, una pequeña meditación solo de 2 minutos. Vamos a cerrar los ojos, vamos a sentar lo más mucho posible y después de los 2 minutos yo les voy a guiar, les voy a empezar a leer, así pues ya por la casa. Ustedes abren los ojos en el momento que les parezca. ¿Están repeat? La idea es prepararnos para el ejercicio de
Entonces, respiramos. Abren los ojos cuando a ustedes mejor les parezca. Sentimos la inhalación, la exhalación. Terminamos de llegar a este espacio, un cuerpo, un alma, y relajamos. Un levantamiento de tumba en Tripiqui. El remate para Renate. La noche en la que nos despedimos mi mamá y yo. 13 cantores, 11 mujeres y 2 hombres. Un altar blanco. Flores. La foto de mi mamá en el centro. Todo vibró. Los cantos abrieron un portal. El altar era la puerta. Los cantos, la llave. El espacio se volvió atemporal. Las mujeres se transformaron en guardianas espirituales, llenas de temple y empatía. Mujeres poderosas, acompañadas de 2 guardianes masculinos, sensibles. De pronto, apareció la mariposa. Volaba alrededor tuyo hasta que se posó en el altar. La mariposa negra de tela contrastaba con la mariposa blanca. El ritual de cantos y rezos incrementó su fuerza con la mariposa y posada. Ríos empiezan a salir de mis ojos. Lidia me entrega una vela y todas se paran. Formamos un camino de 2 filas hacia el altar. El espacio se llena de luz, de velas sostenidas. Los cantos incrementan su vibración. La mariposa se desprende del altar. Las cantoras se tornan en llaves poderosas. Se vuelven mis protectoras y mi sostén. Entro en trance. Siento el primer abrazo que me dio mi mamá al nacer. Veo su sonrisa. Siento su entusiasmo por la vida. Siempre me cautivó. Escucho tan elocuente y picante. La veo sacar conchas gigantes del mar. La veo bailando sin música. Pero veo también su vulnerabilidad, la que no pudo superar. Pero la siento amorosa, digna y doble, incluso cuando llegó la enfermedad. Vuela y vuela la mariposa alrededor mío, hasta que desaparece por el camino de las mujeres y la luz. Mamá acaba de desprenderse de la tierra, ya está más allá y en paz. Me susurra Lidia al oído. Oliva se me acerca sonriente y orgullosa, me dice: yo la ayudé a llorar, ¿oyó?